Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios, Salmos 32. Vamos a leer el versículo 1 todos juntos y oramos. Dice la palabra de Dios, Salmos 32, 1. Dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Todos juntos el 2. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Oremos. Padre, te doy gracias, Señor. Te ruego que tú, Señor, nos ayudes a entender, Señor, la rectitud de corazón. Y podamos, Señor, caminar con un corazón limpio, con una mente, una conciencia limpia también. Y, Padre, disfrutar de tu gran misericordia, porque, Señor, qué grande es tu misericordia. En el bendito y precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Me acuerdo de mi hermano Carlos Ramírez, que en paz descanse, está con el Señor. Había una persona aquí que me demandó, siendo yo pastor de esta iglesia, en mis inicios me demandó, que porque el pastor que estaba antes lo instaló como pastor, y yo lo rechacé porque tenía tendencias pentecostales. Entonces me demandó como que yo lo había corrido injustamente de la iglesia. Y gracias a Dios, yo tenía algo que sabía de él, que logré contrarrestar esa demanda y pues no pasó a mayores, ¿verdad? Creo que no sé si por $100,000, no me acuerdo ahorita por cuánto me estaba demandando. Pasaron 2 años, 3 años, y platicando con el hermano Carlos me dijo, pastor, ¿no se acuerda lo que le hizo ¿Quién? Esta persona. Digo, sí, ¿verdad? Me quería demandar, me demandó, pero ya no me acordaba yo, hermano. Y algo que es bueno en mí, que se me olvida lo que me hacen. Me tienen que acordar, oye, te hicieron esto. Yo creo que es un defecto, pero es un buen defecto, amén, hermanos, que tengo. Porque es bueno que se te olvide que te hacen algo malo. Dios no tiene defectos, pero a Dios se le olvida también lo que tú haces. No que se le olvide porque es olvidadizo como yo, sino Él decide cubrirlo, decide borrarlo. Dice la palabra de Dios, capítulo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido ¿qué? Perdonada y cubierto su pecado. Cubierto su pecado. Moisés cubrió al egipcio que mató, pero lo cacharon, ¿verdad? Pero Dios le cubrió su pecado y lo usó como el líder para libertar a Israel de Egipto, usándolo como un siervo de Dios, como si él nunca hubiera sido un asesino. Por cierto, Moisés, el hombre más manso de la tierra, mató a una persona. Entonces, Dios cubrió su pecado. Él lo cubrió, pero fue descubierto. Pero Dios sí cubrió completamente su pecado, perdonándolo y olvidándole, hermanos. Y es lo que hace Dios con nosotros. Él perdona nuestra transgresión y cubre nuestro pecado. Y por eso podemos estar bienaventurados, felices, dichosos, sabiendo, hermanos, que tenemos paz para con Dios. Vamos a Romanos 5.1, nomás míralo en la pantalla, hermanos, Romanos 5.1. Sí está la hermana Leti, ¿verdad? Ahí. Romanos 5.1, pónmelo en la pantalla, hija, por favor, y léalo ahí, hermanos. Dice, justificados, pues, por la fe, tenemos que paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de la justificación que tenemos por fe en Cristo, tenemos la paz de que nuestro pecado, hermanos, nuestras transgresiones han sido perdonadas. Por eso,
Aunque hemos fallado nosotros en alguna manera, en algún tiempo, seguimos de pie porque nuestro pecado ha sido perdonado y cubierto. Y David estaba feliz de entender esa salvación, ese perdón, hermanos. Y tú y yo, hermanos, debemos estar felices porque el pecado nos detiene, el pecado nos estorba, el pecado nos estanca, pero cuando sabemos que nuestro pecado ha sido perdonado y cubierto, entonces podemos andar en paz por la vida sabiendo que estamos bien con Dios. Como aquel hombre que cantaba, estoy bien con mi Dios. It is well, estoy bien con mi Dios. Versículo 3, versículo 2, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa, ¿de qué, hermanos? De iniquidad, y en cuyo espíritu, ¿qué dice? No hay engaño. Entonces, ¿por qué no hay engaño en el espíritu de una persona que ha sido perdonada? Porque esa persona, para ser perdonada, tuvo que confesarle a Dios su pecado. Es muy difícil, hermano. Mira, Dios es una persona como nosotros, pero una persona muy grande. Pero si tú haces algo, hermano, si tú admites algo con Dios, bueno, yo no sé tú, pero a mí me da mucha pena. Señor, me robé una coca del McDonald's, ¿verdad? No sé, por decir algo. Una cosa fea que hicimos, ¿no? Mala. Hay cosas muy malas que la gente hace a veces porque se descuida, porque le gana la concupiscencia, ¿verdad? Sus deseos anteriores. En el pasado blasfemábamos, en el pasado algunos tomaban, se drogaban, algunos eran inmorales, y esas cosas a veces las alimentamos y regresan a la vida del cristiano, y el cristiano cae y peca, y es muy difícil admitirle a Dios, Señor, yo caí en este pecado. Porque si tú tienes temor de Dios, pues tú le vas a decir a Dios lo que hiciste, porque la Biblia dice que tenemos que confesar los pecados a Dios. Ahora, Dios ya lo sabe. Dios ya sabe lo que hicimos. Pero Dios quiere que tú lo digas y tú lo sepas delante de Él para que tú te arrepientas. Y David batallaba para poder confesar su pecado que hizo con Betsabé. No, pues es que yo soy el rey. Además, todos lo hacen. Además, Urías, yo no sé si Urías, a lo mejor Urías no era tan buen soldado, merecía morir. Yo creo que Dios me usó a mí para castigar. Y uno trata de justificar los pecados aberrantes que uno hace. Y Dios mirando desde los cielos. A ver a qué horas recapacitamos que no es así como nosotros pensamos. Que no es así como tú lo figuras. Pecado es pecado, maldad es maldad, impiedad es impiedad. Y Dios lo mira de una manera abominable. Dios abomina las manos derramadoras de sangre. David derramó sangre. Dios aborrece el adulterio. David cometió adulterio, mató, sangre inocente. Entonces, Dios espera que nosotros al menos admitamos que nos equivocamos. Mira versículo 3, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y aquí nos enseña cómo hubo castigo de parte de Dios, ahorita vamos a mirar. Y él sabía que los cielos se volvieron de bronce, que la mano de Dios estaba golpeando su salud, golpeando su integridad moral. Estaba deprimido por su pecado, se sentía incómodo, muy probablemente no podía ni dormir. Su vida ya no era una vida plena, ahora ya no tenía el gozo, porque hermanos, se pierde el gozo de la salvación. Este pasaje puede ser paralelo al Salmos 51 también. Vamos ahí, hermanos. Salmo 51, que es parecido a este salmo. Dice ahí, versículo 4, desde el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones. Dice, y mi pecado está siempre delante de ¿quién? ¿Delante de quién?
de mí, oye, me acuerdo lo que hice, y me acuerdo, y te pedí perdón, y todavía me acuerdo. Y todavía me acuerdo porque no me he confesado bien. Pero dice el versículo 4, contra ti solo he pecado. ¿Y qué dice? He hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro, ¿en dónde, hermanos? En tu juicio. Y empieza él ahora a recapacitar, ¿verdad? Que desde que nació ya él estaba en pecado. Versículo 6, he aquí tú amas la verdad. ¿Qué dice? En lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis rebeliones. Dice el versículo 10, cree mío Dios un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme, ¿qué dice, hermanos? El gozo de tu salvación. Porque él reconocía que no estaba pleno. Y mi hermano, mientras tratemos de cubrir nuestro pecado con justificación moral, mental, no vamos a llegar muy lejos, hermanos. Dios no va a favorecer nuestra vida mientras no declaremos a Dios, Señor, lo que hice está mal y esto es lo que hice. Así con palabras, esto es lo que hice, Señor. Que ni quiero mencionarlo, me avergüenza. Pero tengo que decírtelo, aunque tú y yo lo sabes, porque me estoy muriendo por dentro, Señor. Necesito que tú me revivas. Estoy deprimido, estoy triste. No siento tu presencia, Señor. Y cuando uno pierde la presencia de Dios, hermano, lo has perdido todo. Salmos 32, versículo 4, porque de día y de noche se agravó, ¿qué dice? Sobre mí, tu mano se volvió mi verdor en sequedades de verano, se estaba secando por su pecado. Mira, hermano, en buen plan, ¿verdad? Y con mucho amor, no suframos. Yo estaba estudiando este pasaje y quería ponerle un título, el lavacro de David. Porque David estaba totalmente inmundo. Y estaba totalmente incómodo con su pecado. Pero había un lavacro. Había agua pura de vida. Había una fuente sin igual de sangre preciosa. Que fue sacrificado el cordero para pagar o para cubrir, para ser castigado en lugar del deudor, en lugar del transgresor, y de esta manera el pecado fue expiado, limpiado, perdonado y cubierto. Y David fue a ese lavacro, al lavacro del agua de vida, al lavacro de la sangre de Cristo, y David fue limpio. Pero para esto, hermanos, tuvo que reconocer, para poder entrar a ese lugar santísimo, tienes que primero pasar a la fuente del agua y entender, necesito limpiarme de mis pecados con la palabra de Dios, necesito reconocer que lo que hice está mal delante de Dios, porque así lo dice Jehová, dejar de justificarme, dejar de yo tratar de cubrir mi pecado por mí mismo y confesarme delante de Dios que fallé. Y luego dice ahí en el versículo 5, mi pecado, ¿qué dice, hermanos? Te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y otra vez, fallarle a Dios es fácil, pero de ponerte enfrente con Él y decirle, Señor, yo hice esto, es muy difícil, al menos para mí es muy difícil. Aunque Él ya lo sabe, para mí me avergüenzo, hermano, de mi error.
Y yo no quisiera, no es cómodo, hermanos, confesar pecado, pero tienes que hacerlo. Tienes que hacerlo. Y David, antes de hacerlo, se enfermó. Antes de hacerlo, se quedó seco. Antes de hacerlo, perdió el gozo. Pero entendió, tengo que declarar mi pecado a Dios. Y luego después, versículo 8, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Mira, hermano, qué bueno que todavía tienes temor de Dios. Qué bueno que todavía el Espíritu Santo te habla y te redarguye en tu conciencia, en tu mente y en tu corazón. Qué bueno que nosotros tenemos conciencia del error y del pecado. Y hermanos, el diablo sabe en dónde atacar. El diablo sabe qué pecado no resistes. Y el diablo te pone en bandeja de plata, o tú mismo, ¿verdad? Te vas y te acercas ahí al pecado para que tú caigas. Y el pecado, hermanos, cerca a veces es irresistible. Pablo dijo a los corintios, huid de la fornicación. ¿Por qué tenías que huir? ¿Por qué tienes que huir? Porque te persigue. Porque tú mismo tiendes a querer explorar ese pecado o algún pecado similar. Y Dios conoce, hermanos, algunos el problema es el dinero, algunos el problema es lo moral, algunos el problema es otras cosas, el mundo. Y bueno, dice aquí, por esto orará a ti todo santo en el tiempo que puedas ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Qué bendición, hermanos, que buscando a Dios podemos ser rescatados de nuestro propio pecado y esas aguas que tiene preparado Satanás para ahogarnos, devastarnos, para destruir nuestra vida, no llegan a nosotros. Ahora que se inundó San Diego, usted puede entender la imagen, aguas que están ahogando a la gente, pero hay un refugio más alto y eres salvo de esas aguas y tú puedes continuar. Versículo 7, ¿qué dice, hermanos? ¿Tú eres qué? Mi refugio, me guardarás en la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Ahora, está pasando de un pecado atroz a cánticos de liberación, al refugio que es Dios. Y luego Dios le habla aquí porque todos coinciden, y yo también, ¿verdad? En que en el versículo 8 es Dios hablando, David escribiendo que Dios está hablando a él y a la gente. Dice versículo 8, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, ¿qué dice? Fijaré mis ojos. Habla de una relación de amo y esclavo, amo y siervo. Y habla de cómo el esclavo, el siervo, tiene dos cosas: amor y temor de su amo. Porque el amo, nuestro amo, el Señor, nuestro Dios, nos puede quitar la vida. Entonces, si no tenemos temor de Dios, podemos perder la vida. La vida es muy corta y muy frágil. ¿Y qué dice la palabra de Dios? La paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Entonces, nosotros pecamos, nos acercamos a la muerte, o la muerte nos puede capturar en nuestro propio pecado. Porque es la ley de Dios y es la regla de Dios que la paga del pecado es muerte, hermanos. Y usted puede mirar y puede pensar, y tanta gente joven que está muriendo por el fentanilo o las drogas,
tanta gente que se mata por el alcohol, tanta gente que está muriendo por los secuestros y por el tráfico de drogas y tantas cosas que están pasando hoy en día, hermanos, por el pecado. El pecado trae consecuencias. El pecado tiene un salario y el pecado mata a las personas y mata más rápido a los que practican el pecado. Entonces, uno tiene temor de Dios. Y Dios te dice, te haré entender a través de David, de la enfermedad que le vino, de la angustia, porque en otro salmo habla que le supuraban sus llagas y del dolor que tuvo por haber sido tocado por Dios, enfermo por Dios. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar a través del temor de Dios, hermanos, por más valientes que seamos, por más tremendos que seamos, el temor de Dios nos arregla el camino. Yo conozco gente tremenda, hermano, gente que no le obedece a nadie, pero por causa del temor de Dios andan rectamente, porque Dios ya les ha mostrado su mano y ya los ha sujetado. Es más, ¿para qué vayamos tan lejos? Aquí hay gente que es muy rebelde, muy mala. Pero aquí estamos, amén, hermanos. ¿Por qué? No tenemos de otra. Ya aprendimos, nos portamos mal, nos va mal. Que tenemos un Dios, tenemos un Padre, ¿sí o no, hermanos? Dice, pastor, me está diciendo rebelde y malo. Ay, hermano, ni modo que seas un angelito. Ya si todavía te ofendes, no, pues hermano, de veras. Hermano, yo en mi genética tengo esa característica. Yo lo veo en mi generación, digo, ay, caray, esta no se sujeta a nada ni a nadie. A nada ni a nadie. Lo hace si quiere y si no, no lo va a hacer. Y nadie le puede decir porque sabe todo. ¿A quién se parecerá? Pues a mí. Así estaba yo a su edad. Pero Dios me acomodó, Dios me puso en el camino, amén, hermanos. ¿Sí o no? Bueno. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti, dice, fijaré mis ojos. Y uno se da cuenta, hermano, que Dios tiene la percepción de que Dios lo está mirando. Uno comete error y dice, me está mirando Dios. Y da el comentarista un ejemplo de que cuando el amo quiere sal, por ejemplo, en mi casa, ¿verdad? Yo siempre busco las servilletas. Y nada más hago así y mi esposa ya sabe y va y me las trae. Porque ya sabe mis movimientos de mis ojos. O nomás levanto así y ya sabe, quiere esto, quiere el otro. Mi esposa es una mujer muy virtuosa y sabe lo que necesito y ella tiene ese corazón para su esposo de tratar de suplir lo que quiero sin que yo le esté diciendo. Y bueno, aquí está dando el ejemplo de un siervo que cuando su amo hace un movimiento de ojos o lo mira a los ojos, pues dice, algo quiere. Algo necesita o te pasa como cuando a veces venía el pastor Ramos, venía directo hacia mí y me miraba a los ojos y en un segundo, ¿qué hice? Porque dije, me viene a regañar y no es cierto, no me venía a regañar, pero así siente uno con el temor de Dios, amén, hermanos. Y es lo que dice, sobre mí fijaré tus ojos. Dice, no seáis como el caballo o como el mulo, ¿qué dice? Sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Ya te voy a servir, Señor, ya sé, ya me mocharon una pata, pero te voy a servir. Te voy a servir. Ya me falta un riñón y me falta un pulmón, pero ahora sí, Señor, te voy a servir.
pues ya como el caballo, como el mulo, ya con un dolor ahí, con una limitación, porque de otra manera no podías. Y hay gente peor que aún así no se arrepienten, pero es otro tema, hermanos. Pero el caballo o el mulo que no entienden, tienen que sufrir dolor con un cabestro, con un freno, porque si no, no se van a acercar a uno. No van a ser dóciles para ser usados para la carga. Dice 10, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué dice, hermanos? Le rodea, ¿qué? La misericordia. Ahora, hermanos, quiero que veas, quiero que entiendas y entendamos el pecado de David. Mira, hermanos, David sufrió afrentas por parte, por ejemplo, de Simeí. Cuando Simeí le gritaba a David, fuera de aquí, hombre sanguinario y perverso. Pregunta, ¿Simeí tenía razón, sí o no? Hermanos, sí tenía razón. Pero ¿cuál era el error de Simeí? Y Simeí, él no era nadie. Tú que señalas al pastor, ¿quién eres? ¿Tú quién eres? ¿Un leproso queriendo señalar a otro leproso? Y bueno, el error de Simeí fue, hombre perverso y sanguinario, Dios te está pagando el precio de tu maldad. Y le estaba diciendo, insultando. Y es verdad, David fue hombre perverso y sanguinario, tristemente es verdad. Sí es verdad. Sin embargo, David fue al Señor con todo su dolor y su tristeza, su vergüenza. Señor, no fui a la guerra. Dios ya sabe, me tocaba ir. Era hora, por decir algo, de ir a la iglesia o hora de ganar almas y me quedé en la casa. Yo podía y era mi deber y no lo hice. Y Señor, me puse de flojo ahí, de ocioso. Y todo el vigor que tenía David, un hombre atlético, un guerrero, tenía un vigor, hermano. Él no podía estar quieto y andaba de ocioso. Y cuando uno tiene mucho vigor y anda de ocioso, va a ser algo malo, hermanos. Por eso debes ocuparte en las cosas de Dios. Y Señor, subía al aterrado y pues ahí estaba la mujer. Dios ya sabe todo. Dios ya sabía que estaba Betsabé. Y Señor, pues no traía ropa. Y mi deber era retirarme porque pues es la esposa de uno de mis soldados, de uno de mis valientes. Pero no me retiré, Señor, me quedé a verla. Y luego me la traje. Y luego la tomé siendo la mujer de mi prójimo. Y luego la mandé a su casa. Y luego hice como que nada hubiera pasado, nadie se dio cuenta, cubrí mi error. Después me manda a decir que está embarazada. Y Señor, yo trato de engañar a Urías haciéndole venir para que entre a la casa de su mujer y tenga un tiempo con ella y piense que el bebé es de él. Pero Urías, Señor, era tan recto, más recto que yo, que él dijo, el arca de Dios y Israel está en batalla, ¿cómo voy a entrar a mi mujer? Y se quedó afuera. Señor, le di de beber, lo emborraché para engañarlo, pero ni borracho entró a su casa. Y Señor, yo decidí matarlo y mandé una carta con él mismo, diciéndole a Joab que lo matara. Y yo, Señor, corrompí a Joab, porque Joab de por sí le gusta la sangre y es maldoso, y ahora él piensa de mí que yo soy lo peor igual que él. Y Urías murió, y luego me traje a la mujer, me quedé con ella, y yo pensaba que todo estaba bien, y yo me justificaba de que todo estaba bien,
hasta que tú mandaste al profeta Natán y tú mandaste el castigo a mi vida, y no me quedó más que decir, Señor, que todo lo que hice fue maldad y pecado, y Señor, tú estás bien, yo estoy mal, yo cometí muchos pecados, merezco la muerte. Y le dijo Natán, no morirás, va a morir tu hijo. Y murió su hijo. La espada va a estar en tu casa, pero a ti, tu pecado te es perdonado. Es como si nunca hubieras hecho nada. Y tú tienes que hacer lo mismo. Tú, para hacer pecado, a veces, y somos humanos, y entiendo la naturaleza humana, y yo mismo soy pecador. Para hacer pecado, entonces tú haces ciertos pasos, rompes ciertas reglas, traspasas ciertos linderos que no te corresponden, y luego ya que traspasaste los linderos, dices, ay, pues aquí estoy, ni modo, pues ya caí, y caes, y luego dices, ay, me resbalé. No te resbalaste, hermano. Hermana, no se resbaló, hermana. Usted transgredió y tiene que confesar su pecado. Usted hizo pecado, porque dice la Biblia que la mujer adúltera comete adulterio y luego se limpia su boca y dice que no ha hecho maldad. Y tenemos que delante de Dios decir, ¿sabes qué, Señor? Yo te fallé. Y te fallé feo, y yo di los pasos hacia el pecado, y yo merezco, Señor, que tú me fulmines. No merezco ir al cielo. Y lo que más me duele a mí de mi pecado, hermano, es pensar en el rostro ensangrentado de Cristo, en los clavos, en el dolor, un dolor increíble que Él pasó por mi pecado, que yo todavía sigo acariciando y sigo tomando en mis manos y sigo haciendo. Digo, ¿cómo es posible? Ni Judas fue tan traicionero como yo, que estoy pecando sabiendo que Él ya me perdonó. Dice ahí, muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová, ¿qué dice? Le rodea la. Y cuando tú confiesas, viene la misericordia de Dios a tu vida. Bien, hermanos, versículo 11, alegraos en Jehová y gozaos justos y cantad con júbilo todos vosotros. ¿Quién dice, hermanos? Los rectos. ¿Por qué termina diciendo que te goces y te alegres? Pues porque Dios perdona. ¿Pero a quién perdona? A los rectos del corazón. Al que dejan de cubrir su pecado, desentierran su pecado y dicen, Señor, aquí está, yo lo hice, perdóname. Tu libro precioso está bien, mi pecado es asqueroso, Señor, yo lo hice, sí, Señor, perdóname. Y entonces Dios dice, tú eres recto, porque tú reconoces mi palabra y reconoces que has pecado, y mi sangre, la sangre de Cristo, te cubre tu pecado. La sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Juan capítulo 1, versículo, vamos primero a Apocalipsis capítulo 1, hermanos, Apocalipsis capítulo 1. Dice ahí versículo 5, uno de mis textos favoritos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Primera de Juan capítulo 1. Primera de Juan capítulo 1. Dice ahí, mis hermanos, versículo 7, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y esto habla de rectitud, hermano. Tú dejas de estar juzgando a otros cuando tú reconoces tu propio pecado. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, ¿qué dice, hermanos? Nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Ahí hay falta de rectitud. Te engañas que tú eres bueno, hermano, tú no eres bueno. Dios te hace bueno. Dios te justifica. Dios te cubre. Dios te limpia. Dios te viste. Pero tú no, hermano. Tú del todo, dijo David, naciste en pecado y morirás en pecado. Pero Cristo nos cubre, nos limpia, Cristo nos justifica. Versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué dice? Limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. Mira, hermano, hay falta de rectitud cuando dices que no has pecado. Dice, y su palabra no está en nosotros. No conoce la palabra. Si dice, no, yo estoy bien, ¿cómo va a estar bien? Hay muchas cosas que podemos ser mejor y no lo hacemos y somos pecadores. Y hay cosas que transgredemos, que sabemos que están mal, hermanos, y nos justificamos. Es que soy débil. Sí, sí eres débil, pero eso no quiere decir que está bien o que Dios lo permite o que Dios lo pasa por alto. Tú necesitas ir con Dios y reconciliarte y decirle, Señor, confieso mi pecado con lujo de detalle. Señor, perdóname, límpiame, sé recto con Dios. Dios ya lo sabe, pero Dios quiere que sea recto con Dios. Salmos 32, otra vez, el último versículo. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Los rectos de corazón. Hermano, David reconoció. ¿Reconocerás tú y te pondrás a cuentas con Dios para sentir la dicha del perdón, la bienaventuranza, el gozo de la salvación? Dijo David, vuélveme el gozo de la salvación. Hermano, si has perdido el gozo de la salvación, es momento que lo recuperes confesando tu pecado. Vamos a orar, hermanos. Señor, te doy gracias. Gracias porque tenemos este lugar para poder explicar tu palabra. Sin duda, Señor, es duro reconocer nuestra falta. Pero, Señor, tú eres limpio, muy puro de ojos. Y tú miras todo, Señor. El rey David termina alabándote porque él reconoció. No se justificó, aunque por un tiempo batalló, pero al final confesó su pecado y tú lo perdonaste y tú lo rodeaste de misericordia y tú le hiciste entender el camino. Y su corazón se volvió puro, recto. ¿Quién diría, pastor, yo necesito ese corazón recto para poderte entrar en la comunión con Dios? Ore por mí, alguien levanta su mano. Necesito ese corazón recto. Dios te bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga. Muchos hermanos, alguien más, necesito ese corazón recto, pastor. Alguien más, Dios te bendiga, hermano. Bendito sea, Señor. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Bendice, Padre, a tu iglesia, a tus hijos. Gracias porque al final contigo estamos bien, Señor, y seguros. Eres nuestro refugio, Señor. Bendito seas en Cristo Jesús. Amén. Si mi hermano Gerardo nos quiere despedir, por favor.